Bueno, ahí, sí, ya, acá estamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció Eric Bishop? Bueno, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la tercera función del ciclo La cancha no es neutral, historias de poder, fútbol y resistencia. Estamos muy contentos de recibirles. Algunos están repitiendo segunda, algunos veo la tercera función, han venido todas, lo cual nos da un montón de gusto. Bueno, quisiera empezar una vez más por agradecer a la Fundación Rosa Luxemburg por esta iniciativa, por armar todo esto. La verdad es que ha sido una gozada y espero los que ya están, insisto, repitiendo, lo estén disfrutando. Bueno, quiero presentar a nuestros invitados de esta noche. Quiero presentar primero a José Miguel Candia, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del INA, miembro del comité editorial de la revista Estudios Latinoamericanos y autor de un montón de artículos, libros y etcétera. Un aplauso para nuestro primer invitado. Pero es que si no leo, ¿para qué? Y también darle la bienvenida a Pavel Navarro, profesor, investigador del Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco de Lina, o sea, nuestro vecino acá, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colmex, esto de traer las notas en el celular, luego no hay como las notitas, vieja escuela, sí, el papelito es sí, ya no lo vuelvo a hacer. Estudios de doctorado en historia por la misma institución y también un montón de obras publicadas con temas súper interesantes, investigación, todo. Bueno, primero decirles que se abre desde ya, digo, bueno, primero dar la palabra a nuestros invitados, pero esto es un conversatorio, entonces en cuanto quieran hacer algún comentario, una pregunta, levantan la mano y nos arrancamos. Esto no es un seminario, no es una mesa así de pontificadora, digamos, ¿no? No sé si quisieran arrancar con ustedes. Yo traigo un montón de anotaciones, pero no sé si ustedes quieran arrancar con algo de la película, de Ken Loach, el mismo Ken Loach. O sea, digamos, creo que la película misma da para hablar de la pura película un montón, del contexto y de fútbol, bueno, el Manchester United, de la entrada al YouTube, a la vida de todos, ¿no? De 2008, en fin. No quiero yo alargarme, me gustaría dar la palabra a José Miguel y ahorita voy con mis preguntas. Gracias y gracias a todos por estar acá, compartir la película y los comentarios que querramos hacer. Hago un añadido en relación a la presentación que acaban de mencionar el compañero. Tu nombre no te lo pregunto. Eduardo Araiza. Sí, nos escribimos y somos amigos virtuales. Eduardo Araiza, gracias Eduardo. Mire, integro un grupo de reflexión sobre estos temas que acabamos de ver acá en la película, que se llama Fútbol y Sociedad. Y tal cual lo expresa su nombre, reflexionamos, hacemos un poco de ensayo, de estudios, de debate interno, sobre cuestiones que tienen que ver en la relación con específicamente del fútbol o del fútbol soccer, como dicen los americanos, ahora que hay mundial hay que acostumbrarse a eso, y desde el punto de vista de las vinculaciones con el Estado, con la política, con la economía, con la violencia, con el consumo y tráfico de estupefacientes, con un montón de cosas. Esas reflexiones las vamos sintetizando en una colección de libros que coordina el compañero antropólogo que está allá, Carlos Pregolini, que va a estar acá
invitado por la Fundación Rosa Luxemburgo, va a presentar, va a comentar la próxima, el 3 de junio, nada menos que Maradona por Costa Rica. Sí, 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 algo conoce del tema. Nos hemos permitido, además paso el chivo, como dicen en algunos países, paso la publicidad, de comentarles que trajimos algunos ejemplares. Yo tengo uno por acá, si no lo perdí o lo regalé, que es lo que acostumbro hacer. Este es uno, este es el último, Mundial 2026, Fútbol Rico, Pueblo Pobre. Tuve el gusto de hacer el prólogo y el epílogo de este texto. El resto de los materiales son obras del antropólogo Prigolini. Al terminar la charla, después si ustedes quieren consultarnos y comprar de manera barato realmente, pueden llevarse algunos ejemplares de este y de otros títulos que trajimos. Ese era el anuncio. Miren, muy rápido, así damos lugar a que hablemos todos y ya después hacemos una cosa más asamblearia, ¿no? La parte cinematográfica daría para una charla medio larga. A mí me pareció buena la película y diría que nada más. Soy enemigo de los, tal vez un poco enemigo de los final felices, ¿no? La idea esta, la trayectoria de que cierra maravillosamente, rescatando valores muy anclados, valores que el conservadurismo político y cultural enfatiza mucho, que esa vez vuelve a la familia, vuelve a su primer pareja, vuelve a la hija, a la nieta, a los hijos, uno adoptivo y el otro propio, los amigos, la escena final de Woody Allen casi, o quién sabe, no de Woody Allen, que es más figurativo, más hollywoodense, faltó los pastelazos nada más, en lugar de echarle pintura, que le echaran pastel encima al matón. Curiosamente la única arma que tenía un gángster la tenían ellos, en fin. Es cine, de acuerdo, pero me parece que pierde fuerza la película en eso. No me agradó mucho eso. Hay algunas pinceladas de humor por ahí, también un poco ingenuas algunas. El diálogo con su propio yo, ¿no? Con su conciencia, esta vez la parte más nutritiva, más fuerte, ¿no? Más marcada. Pero, por ejemplo, no hay ninguna referencia en la película a la parte institucional. Y el Manchester United, ¿dónde estaba? ¿No? El club de genios. Y del cual él formó parte de manera brillante, destacada. No hay nada institucional que le eche una mano cuando el tipo reparte cartas, está jodido, medio alcohólico, se metió en una vía rápida en sentido contrario, hizo 1000 desastres y aparece como solo, ¿no? Entonces, también en eso flaquea un poco la película. Y yo lo recordaba un poquito, digamos, la historia en sí es como reiterada en relación a otros grandes expositores, grandes representantes del fútbol mundial, que han tenido esa vida así de ascenso, ¿no? Gloria, dinero, fama, damas, tragos, buena vida, yates por el Mediterráneo, por cualquier otro lugar del mundo donde se les ocurriera estar, porque tenían recursos para hacerlo, y el derrumbe después, ¿no? Terminar empleado postal, en fin, en este caso. No es tan grave como otros. Pensaba que mientras veía la película, ¿no? Yo indagué bastante en alguna época la vida de Garrincha, un gran extremo derecho, un gran número 7 a la antigua, cuando el 7 era el número derecho, era el extremo derecho en los equipos que numeraban nada más del 1 a 11, no con el 520 como parecen ahora, que son de fútbol americano. Y bueno, Garrincha hizo así el ascenso a la gloria mundial del 58 en Suecia, con un Pelé de 17 años, él también todavía joven, multimillonario, mundial del 62 en Chile, y después termina con el hígado reventado, alcohólico, jugando en las playas de Copacabana, jugando al fútbol playero y pidiéndole monedas a los turistas que lo iban a ver, ¿no? Y ahí ni la familia, ni la institución, ni los amigos, ni nadie, ¿no? Y el final de Maradona, ya habrá tiempo, no me adelanto, porque lo van a ver en la próxima sesión, y como digo, va a exponer un compañero que ha estudiado el caso sobradamente. También terminó, todavía se averigua si lo mataron o no, hay un juicio entre la familia, los cirujanos, si tenía o no un coágulo en el cerebro, si la intervención quirúrgica fue requerida realmente en términos profesionales, fue capricho de algunos vivos para sacarle dinero, alguien quemado por la droga y por el alcohol, ustedes saben. Bueno, fue eso y un montón de cosas más, lo dejo aquí nada más. Yo quería decir esto, dejarle a Pavel que de su opinión, y no sé, después Eduardo tiene preguntas ahí, así que gracias.
Gracias, buenas noches. Gracias a la Rosa Luxemburgo por el ciclo La cancha no es neutral, que desde ahí pone este aspecto institucional que efectivamente Ken Loach lo deja de lado en esta ocasión. Regresaría a lo de la cancha no es neutral cuando hablemos más de Cantona, el otro personaje de la película. Pero sí no hay ciclo de cine social, ciclo de cine político que no pueda tener a Ken Loach, quien se ha acercado a una mirada al independentismo en Irlanda, al anarquismo, a la guerra civil española, a la vida obrera en Inglaterra en general, a los conflictos con la burocracia y el sistema de salud en Inglaterra, y en este caso con lo que él se define y acercarse con una comedia. Es decir, con esta ambivalencia que es también la relación de los estudiosos con el fútbol. Y más desde una perspectiva crítica, como se ha mencionado. Fútbol, que es el nuevo opio, enajenante, manipulación económica, expoliación del trabajo de los propios futbolistas, pero que a la vez también es el derecho al ocio de los trabajadores, el de una organización colectiva, el de una identidad de clases que se puede generar. Y en ese mismo sentido creo que lo sabe Loach y lo plantea en la breve historia del pub, cuando aquel de los amigos dice, venimos del Manchester, es una poca referencia, pero muy explícita, venimos del Manchester que viene de la formación de obreros de ferrocarriles y algo pasó en el tiempo que ahora estamos comercializados, él trae la propia antigua playera del United sin publicidad, cuando el otro trae ya la playera de la IG, no tienen, ahora están viendo por el pub, y quien critican los estacionamientos que ahora están los camionetones y la gente rica yendo a ver el fútbol y ellos han quedado marginados del juego. Pero como los aficionados del pub, del fútbol, como lo dice Eduardo Galeano, que van mendineando alguna, en cuanto el aficionado sale y le dicen, se echa todo el rollo, dice, se quedan con su fútbol comercializado, yo soy de la antigua, pero al primer grito de gol regresa. Y eso mismo le pasa a Ken Loach. Sabe todas esas lecturas, pero y finalmente en esta comedia quiere hacer un manifiesto de principios, una carta de amor al fútbol, una declaración de lo que debería ser el fútbol y no lo es, finalmente, de todo lo que debería aportar en esta identidad. Hay una también en esta historia breve que hace Ken Loach de la referencia a la rivalidad también con el equipo contrario, cantan una canción donde cantan al Manchester City, donde el United se reivindica como salido de la formación de los trabajadores y el City tiene el otro aspecto, es formado del St. Mary, de la iglesia que también tiene esta parte mutualista y por eso es que el City adopta los colores, el St. Mary primero adopta el azul celeste de María, por eso es que no sé si ahí también queda de largo, hay una rivalidad entre los celestes, el St. Mary del City con el mote que después tomará el Manchester de los Devils, no sé si es como parte de la rivalidad social de la ciudad que queda de lado, aunque es Manchester, la ciudad nunca se menciona, no puede ser cualquier ciudad, uno sabe que es Manchester por las referencias futboleras, pero en ese sentido la ciudad que podría ser un personaje queda un tanto de lado. Y a sabienda de esta parte de que Ken Loach sabe que no es el fútbol así, pero como debería de serlo, se va esta parte y este final sí de comedia, de la operación Cantona, de lo que debería ser esta organización mutual que es solidaria, que puede ser resolver hasta problemas, cuando en realidad es al revés. Sí, el fútbol es un aspecto para movilizar socialmente, pero no es lo que moviliza en realidad. Así como se pinta aquí, a partir del club de fútbol se genera, de los aficionados del fútbol, se genera esta operación Cantona para ir a defender al compañero. En realidad, y como lo menciona Candela, José Miguel, pues en realidad podría ser, pensando en Inglaterra, al revés. El fútbol podría ser un medio para movilizar fenómenos como el juliganismo, como la violencia, como las bandas en una oposición, pero en este lado Ken Loach lo prefiere comentarse del otro lado, porque pues creo que dice el fútbol es el fútbol, ya habrá otro espacio para la crítica, pero eso sí hace que el final, que va muy bien contado, desmerite o él mismo se vaya por la comedia. El otro personaje central pues es Cantona,
que es el reflejo de lo que deberían ser también para Ken Loach los jugadores de fútbol. El rebelde, la parte donde Cantona será recordado es por darle una patada a un aficionado fascista, que no se ve inclusive en la película. Solo se menciona para quien está un poco empapado en el tema, el regreso de Cantona después de 9 meses y que regresa en plena forma. Cuando él le pregunta, también el que no está empapado no sabe. Cuando le digo, ¿cómo lo hiciste? Pues me dediqué a la trompeta para escapar y así. Pero en ese sentido, recupera esta parte del rebelde que es Cantona. Salió un poco también que no hay ninguna referencia a la parte de su paso por la selección de Francia porque fue muy poco. En un momento había salido campeón con el Olympique de Marsella, donde también había salido de problemas con el dueño Bernard Tapie, un cacique del fútbol francés que había amañado partidos, hizo al Olympique campeón a punta de juegos muy sucios. De por sí el fútbol siempre tiene esta parte de los directivos que lo ensucian por completo, que lo amañan. Tapie, el único campeonato del Olympique de Marsella, de la Champions, del Campeonato de Europa, como se llamaba antes, quedó siempre por las sospechas de los sobornos, pero Cantona decide salir del Marsella y recalar en un club pequeñito, en el Montpellier Athletic Club, donde lo hace campeón. Pero esas tribunas en el Estadio La Mosson, en una zona pobre de Montpellier, llena de migrantes, principalmente argelinos, haber visto a Cantona con el pibe Valderrama, que también le salió muy barato, fueron 2 jugadores que a Cantona por tener problemas con Marsella, y el pibe debió haber sido como el espectáculo y un manifiesto a la rebeldía. Les va también a Montpellier, que regresa Cantona al Olympique de Marsella. Cuando hay talento, el fútbol puede perdonar muchas de las indisciplinas, regresa nuevamente, pero es llamado a la selección de Francia por Henri Michel, el técnico, pero Henri Michel era un poco ratonero, solo le gustaba jugar con un delantero, que era Bernard Tigana, y a Cantona en plena forma los mantenía en la banca, por lo que Cantona, como vimos, pues le dijo que era un pedazo de mierda. No es la primera vez que un jugador francés, no es ni la última, que le diga a su entrenador que es un pedazo de mierda. Volvió a pasar en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el Puma Nicolás Anelka pues lo volvió a decir a Roger Domenech, y por eso es que le ganamos a Francia con aquel gol del Chicharito y de Cuauhtémoc Blanco después, porque la selección de Francia era un desastre total, porque así se lo llevan. Y para la otra... No, es que y la otra parte de esta rebeldía de que no hay tanto de Cantona en la selección francesa es que después de Henri Michel asumirá Michel Platini, y es un desastre de técnico que no calificará a Francia al Mundial de 94. Será uno de los desastres futboleros. Cantona lo perdona un poco Platini, es el nuevo técnico, pero Bernard Tapie sigue siendo el cacique del fútbol francés, así que dicen hay que cambiar de aires, tienes que irte a Inglaterra, aquí en Francia no hay lugar, se va primero a un club más pequeño, luego pasa a Leeds y tiene una magia en eso, sí, Cantona hace campeón a Leeds. A Leeds poco antes de que en el paso de la vieja liga inglesa a la Premier, es el último campeonato de Leeds United hace poco más de 40 años, 92, y es cuando el proyecto de el United con Alex Ferguson retoma. Alex Ferguson había buscado otros delanteros, cuando le dicen está libre Cantona, y él asume que él puede lidiar con el carácter y la rebeldía de Cantona. Lo llama y salen campeón, y ahí se empieza a generar la época de oro del Manchester United. Ganan los campeonatos de 92, 93, lo empezamos a ver, hasta que en estas nuevas tribunas inglesas, después de lidiar con el hooliganismo, están más cercanas al público, y alguien en una expulsión de Cantona le gritan gritos xenofóbicos, racistas, de franchute, vete a tu país, poco más, y él responde con una patada voladora. No está en la película, también eso es extraño, y además siendo que, sí,
que Cantona es el productor ejecutivo también de la película y él dice esa parte no, pero todo el mundo lo sabe, no necesita verlo. Pero esto yo creo para el futuro futbolero inglés es muy importante. A partir de la patada de Cantona, de las discusiones de si se puede acreditar al público, de si el público siempre tiene la razón, puede decir cualquier cosa que se le ocurra que sean tiros, se metió en la discusión el racismo, la xenofobia dentro del fútbol inglés y el fútbol inglés dio paso a gente. O sea, a Cantona le costó los 9 meses de suspensión, pero los aficionados hoy en Inglaterra están un poco más controlados. Me parece que antier, inclusive en Merseyside, en el partido del Everton contra el City, hubo detenidos por parte de la policía inglesa por hacer gritos racistas contra el ganés Semenyo del City y contra un defensa francés también afrodescendiente, Michel Wey, pero cosas que en otros fútboles no se dieron. Si se hubieran dado estas discusiones que propició Cantona desde esta rebeldía, otra cosa que hacía en el fútbol español, donde hay gritos racistas a tiro por viaje, arrojamiento de plátanos a las canchas. El último más destacado que volvió a salir fue pues, en el caso de Vinicius hace un par de años, pero porque era el Real Madrid, pero el Real Madrid ha solapado al racismo, a las barras fascistas dentro de sus propios como ha sido en el Atlético y en el Real Madrid. Esto lo pasó a hacer antes y comparado con nuestro fútbol, pues también aquí no se atajó el grito homofóbico a tiempo, ¿no? Más bien se dejó así el famoso invento de la porra del Atlas, que después se fue popularizando, si no hubo una manera de controlarlo desde el campo y en ese sentido Cantona es un referente, una en que está patada al aficionado, que será recordado a pesar de esta historia muy rica, llena de triunfos deportivos y de dignidad en la cancha, será que se ve un poco opacada. Cantona se retira muy pronto, para el 97 él también dice que su imagen es explotada por el Manchester City sin una remuneración adecuada, de que la vida del futbolista ha sido explotado y se retira en el 97-98, incluso cuando es tentado por el Real Madrid, por uno de los compañeros también un poco símbolo de estos futbolistas un tanto más pensantes, cuando Jorge Valdano es técnico del Real Madrid y está a punto de llevarlo al Real, pero Cantona dice no. La otra parte, un breve para abrir a los comentarios, el punto en que también lo dice muy claramente uno de los diálogos cuando suben las escaleras descompuestas, el subconsciente, Cantona, es el de la masculinidad en el fútbol. Es un punto donde sí Cantona y él dicen es el único lugar donde se pueden los ingleses besar, dar boleto, cantar, inclusive llorar. En este caso lo es muy sentido, pero después el tratamiento de estos grupos masculinos es un tanto débil. El buff es solo de varones, la excusa de los 3 campeones son solo varones, el flashback que podía ser bonito de cuando invita de los 10 años que solo convive con la hija, es cuando lo llevaba a ver Cantona, cuando dice solo a la madre le tocaron las tareas, la parte complicada, y a mí solo llevarlo a ver a Cantona, pero eso no nos lo pone también. Pero en ese sentido se contrapone con la otra que hay que rescatar un poco la película, no todo es tan malo, el tratamiento de la depresión en los hombres, esa otra parte de la masculinidad, donde sí, después de 30 años de dejarse pensar, entonces no es la mejor película de Ken Loach, pero sí da para este debate, pero creo que ya me tocó, esos serían los puntos en que pudiéramos tocar. No sé si alguien está listo, lista, una pregunta, algún comentario. Se tocaron ya un montón de temas, no sé si de la película, venga. No, ahí está el... Gracias. Pues lo que yo voy a comentar es como yo no conozco ni al director ni la película, tener la referencia de la patada. Y de hecho a mí fue lo que digamos, en la parte de críticas, es la que yo haría, porque yo pensé que cuando iba a decir su mejor momento, era precisamente la patada, ¿no? Como decir, este fue lo que me ha marcado y lo que recuerdo con más cariño. Y a mí me gustó más bien eso que se veía como crítica, digamos, la ausencia institucional. A mí esa parte me gustó, porque precisamente
no sé, yo asumía que a lo mejor el ciclo, al plantear que la cancha no es neutral, pues precisamente lo que queremos es menos televisión allí y más que pasa en los alrededores, que es lo que permite, por ejemplo, veíamos la película en la primera sesión, ¿no? Lo que permite que se lleve a cabo el mundial y esas historias tan profundas. Eh, Pensaba también a mí más bien me interesante como la lectura de digamos, este tufo conservador del regreso a la familia, porque hace creo que fue hoy mismo que publicaron un informe en la ONU que los jóvenes están cada vez más, no sé si con problemas de salud mental o deprimidos, algún problema hay que se está identificando en la juventud en general. Entonces, pues me parece que la familia puede ser ese lugar donde se prevengan algunas de las situaciones o algunos de los problemas que tenemos actualmente. Y yo rescato más bien esa colectividad que hace una crítica precisamente cuando dice, tampoco entiendo muy bien la referencia, no conozco el fútbol inglés, pero la playera del otro equipo que tiene un pasado, una historia muy fuerte. A mí me pareció muy interesante eso porque dice, ustedes traen la publicidad ahí, es lo que se ve, ¿no? Entonces creo que ahí hay una crítica muy interesante y sí, pues es una película medio romanticona, pero me parece muy poderoso el mensaje de la colectividad y cómo transforma eso, que efectivamente lo que más tenemos o la mayor referencia que tenemos son los hooligans, ¿no? El juntarse para la violencia, pero acá es un giro interesante, juntarse para revertir y detener la violencia. Entonces me pareció, les digo sin conocer al director, me gusta mucho el fútbol desde que tengo uso de razón, me gusta más jugarlo que verlo y mucho más jugarlo que hablar de él. Pero bueno, gracias por sus comentarios y por la proyección de la película. No, mire, amigo, es buena la observación que estás haciendo. Cuando señalo lo de la familia, lo marco en un sentido más ideológico-cultural, no en términos prácticos, que la muerte de la familia, dijo un gran psiquiatra en los años 60, por allá, y provocó un desorden monumental en un libro que creo que le publicó Paidós, creo. Sí, David Cooper, ¿no? Bueno, y todavía recuerdo algunos debates alrededor de eso, ni la psicología ni la psiquiatría son mi especialidad, pero tocaba de oído, ¿no? No, en el otro sentido, en general, existe una trampa por ese lado diciendo, no, bueno, la izquierda y el populismo y Morena y Fidel y el régimen cubano y Nicolás Maduro hasta antes de que lo metieran preso son enemigos de estos valores. Hay una trampa ideológica, estoy haciendo una caricatura obviamente con esto que les estoy diciendo, pero hay una trampa ideológica detrás de esto, ideológico-cultural, ¿no? Y ahí es donde yo le encuentro el lado flaco que me preocupa más de la película. Es un cantonada dócil, el personaje es muy... digo, lo de la patada, alguien diría, bueno, por ahí no era necesario mostrarlo, pero podía ser un poquito más explícito, porque tiene un peso enorme eso. Y mucha fuerza, y una fuerza más bien de tipo política, ¿no? Era para darle énfasis ahí a la película. Y eso pasa en la charla con su propia conciencia, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el momento más importante? Un gol, un pase, ¿no? Bueno, este tipo de cosas me parecen que ahí está fallona, ¿no? Y bueno, tiene esa cosa de comedia. Digo, para mi gusto faltaron los pastelazos, siguiendo la tradición de Hollywood, pero no quiero ser tan malo con la película, y tiene razón Pavel, que no todo es fallido, no lo es. Vale la pena y yo la recomiendo, digo, esto es como una observación entre amigos acá en el conversatorio, pero es recomendable la película. Además porque, miren, si aparece el tema donde alguna cuestión de adicción en él, de desbarranque, el deterioro laboral y económico y eso, ¿no? Y en eso repite un poco la historia, tal vez de manera menos trágica, lo que mencionábamos. Yo hice referencia a Garrincha, que el gran número 7 de la selección brasileña y del Botafogo, y el caso Maradona, que está más fresco para todos por razones obvias, ¿no? Lo pudimos conocer acá en 1986. Pero después están los otros genios bien portados, fíjense, por un gran jugador, tal vez, digo, no quiero entrar en un debate que me parece tonto, bizantino, esto de quién es el mejor de la historia, qué sé yo. Puede haber 10 o 15 sobresalientes, listo. No el mejor, 10 o 15 sobresalientes, ¿no?
Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de la historia de un bien portado, que no se le reconocen temas de adicción graves, que no tuvo desbarlagues con el coche a 200 kilómetros por hora y en sentido contrario, que no seguramente tendría un harén de novias, pero nadie le conoció andar en paños menores correteando a nadie por la calle. Me refiero a Pelé, ¿no? Siempre tengo presente una nota de un gran periodista argentino, que no era periodista deportivo, era periodista político, pero era un excelente observador, Rodolfo Walsh. Escribió una nota ya por los años 70 diciendo: Rey Pelé, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y hacía referencia al origen humilde de Pelé y al bien portado de toda la vida, ¿no? El más dócil de todos, tal vez para mi gusto, a ese nivel sobresaliente de ejercicio profesional del fútbol. Pero también el más dócil, el más complaciente. En 1970 tuvo siempre el servicio de los poderes fácticos de Brasil. En 1970 se le pidió un pronunciamiento por los presos políticos en plena dictadura, Siso, y jamás se le conoció un pronunciamiento de este tipo, ni siquiera en términos solidarios con el gremio futbolístico, ¿no? No podemos acudir acá Carlos Albert, periodista conocido por todos nosotros, lo ha puesto de manifiesto eso, y eso que es un gran admirador del fútbol brasileño y un gran crítico del fútbol argentino, pero él señala de este tipo, le reconoce a Maradona, a pesar de todos los desbalagues de Maradona por razones que todos conocemos, le reconoce haber intentado agremiar a los futbolistas para que negocien desde posiciones de fuerza y no subordinarse a una subasta de compraventa y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, un poquito iba por ahí la reflexión. Gracias. En ese sentido, les digo, felicito a la Rosa Luxemburgo por la cancha neutral, porque hay otros ciclos, otros lados, exposiciones, en que se fueron la pelota sí se mancha. Son pocos nuestros referentes futboleros que van a contracorriente, a contrapelo, como puede ser Maradona, Cantona, Sócrates, aquí Carlos Alberti, los intentos de hacer un sindicato, como para la primera y más fácil quererse pelear o colgarse a la frase de Maradona. Entonces, con todo lo que se conoce de Maradona, de la cuestión, el quererse pelear con Maradona y hacer así como que, yo aquí hago, la pelota no se mancha, se me hace que es como muy fácil, son pocos. En ese sentido, Cantona colabora con este intento de organización, con no vender sus derechos y sus imágenes tan fácil al mercado, en una época en que las imágenes, el internet comenzaba ya a generar. Hay otra película como comedia, también yo decía, no es tan mala, pero sí, la comedia tal vez en este caso no es lo más logrado de Loach, pensando que hay otra carta también de amor inglesa a un futbolista y al fútbol femenino que salió unos pocos años antes, Bend It Like Beckham. Que fue un hitazo comercial de 6 millones de libras, creo que recaudó 70, con una jovencita Keira Nightingale, con John Rhys Meyers y Padre Mignader, la actricina, que también en ese sentido es como en este caso una carta de amor al fútbol femenino y cómo debería ser el fútbol femenino, que rompa barreras, que limite los atavíos religiosos, que haya fútbol interracial sin ningún tipo de discriminación, y todo es color de rosa en esa película. Es una comedia, pero haciendo el símil en este caso, creo que Bend It Like Beckham sí es como un buen Britpop. Es muy rosa, pero está muy bien hecho y logra entretenerse en estas partes. Y la referencia es que Beckham, siendo el homenajeado, pues no se presta ni para hacer un cameo, solo queda en póster. En cambio aquí Cantona sí refleja un poco esta parte más de estos compromisos, al ser parte de la película, al ser productor ejecutivo, al meterle mano al guión, no sale en la película la patada, porque parece que debe ser que él mismo metió mano, es una decisión de que no salga la patada. Pero en ese caso también, futbolista distinto, pensante, crítico, pero pues futbolista no deja de tener ego, ¿no? Y sí debe tener de eso para que el mayor recuerdo sea una patada. Aunque para la sociedad sea muy importante, no sé si para él no lo asuma así de campeón con tantos años, ¿sabes? Y lo que me recuerdan es por haberme tirado la patada. Será distinto, por ejemplo a Maradona, pues muchos lo recordaremos por meterle un gol con la mano a los ingleses. Es una reivindicación contra el imperialismo, contra la Malvinas, pero finalmente es una trampa. Si hoy hubiera habido VAR, pues no hubiera contado
famoso gol de los ingleses que se comió aquel árbitro marroquí. Entonces, en ese sentido, esta reivindicación de estos futbolistas distintos que no se van con todo el gremio, en esta situación que también se comentaba hace varios días, ambivalente y distinta. El futbolista que logra tener éxito, fama, dinero, se puede separar muy fácilmente de la realidad, pero quedan muchos en la base, ¿no? Muchos futbolistas que trabajan en las talachas, que trabajan sin contratos, que son sobreexplotados, incluso mismo hoy los artistas, los estrellas, pues tienen que jugar Copa de la Liga, Copa de la Copa, Copa de la no sé qué en la propia liga inglesa, ¿no? Hay y la Copa de la Leche, y después venir al Mundial y no tener más vacaciones, y el año pasado en el verano creo que hubo Mundial de Clubes, entonces tampoco hubo vacaciones, y se va sumando a esta mercantilización. Entonces, él para vender un ciclo, atacar a Maradona, a Cantona, creo que no tiene sentido, por eso es que en ese sentido felicito a Salón Rojo y a La Rosa por tener también este aspecto crítico siempre para los futbolistas, pero también para los directores de cine, pues que a veces cascabalea como Ken Loach, que no es su película más lograda. Acá. Bueno, a mí me gustó mucho la película. Creo que hay una izquierda que no le sabe hablar a mucha gente que no estamos en la izquierda, ¿no? Bueno, yo estoy en la izquierda, pero mucha gente que no está ahí, ¿no? Creo que estamos llenos de películas con desesperanza y realismo, ¿no? Entonces, de repente necesitamos ciertos descansos y creo que esta película puede ser pues sí, un oasis entre tanto cuestión ahí pesimista, explotación, ¿no? Lo que veíamos en la primera película. No vi la segunda, pero bueno, aquí estoy. Y muy contenta porque no había podido acceder a este filme, que me gustó muchísimo, primero por el coqueteo a la unión gremial de los trabajadores, a la colectividad, al llamado a la colectividad social, y un poco a la autodefensa también. Me pareció por ahí algo interesante que tal vez podría relacionarse con México. Esta parte de que el fútbol es político, ¿no? Y que le agradecemos mucho a Cantona esa patada, pero de igual forma creo que es una reivindicación a la no violencia dentro de la cancha, ¿no? Creo que eso es como que lo que él quería dejar en claro. Jugó con nosotros con el morbo de verlo en una película y ver si eso iba a salir, ¿no? Pero al final de cuentas creo que es una masculinidad crítica también de su parte, o al menos si no lo hace consciente, me gusta pensarlo así, ¿no? Porque creo que la película además trata la relación de los hombres entre los hombres, para además padre e hijos, ¿no? En el fútbol es súper importante. Yo también amo el fútbol por mi padre. Es la única forma en la que yo logré conectarme con él, ¿no? Es bien difícil a veces las paternidades, ¿cómo hacemos para relacionarnos desde otros lados, ¿no? Pero el fútbol es clave para mucha gente que estoy segura aquí le gusta el fútbol y seguramente lo vio con su padre en algún momento. Entonces, la masculinidad creo que es una cosa que se ve muy reflejada. Yo me reía por las formas en que tienen los hombres de manifestar el cariño, de hablar de los problemas emocionales, ¿no? De brindarse ayuda entre ellos, incluso esta ayuda psicológica siempre a través de la broma, de molestarse, ¿no? De todas estas prácticas cotidianas. Pero también la crítica a la paternidad y el abandono, ¿no? Que sigue siendo pues, muy fuerte, que lo vemos ahí, él entrando en pánico, el ataque, ¿no? Está 30 años de no poder hablar con la pareja, abandonar a la hija. O sea, me parece una película que cuestiona muchas cuestiones ahí de fondo, y también la vejez, ¿no? No solamente de la persona o del trabajador, sino del futbolista mismo, ¿no? Todo esto que ustedes están mencionando, ¿qué va a pasar con este planeta que está envejeciendo? ¿Qué vamos a hacer con un México que también envejece a pasos acelerados? Entonces, a mí me dejó pensando muchas cosas, el manejo de las emociones, sobre todo con los hombres, que es súper necesario, ¿no? Y por eso creo que la patada que no aparezca, y ver a Cantona hablando de las emociones y de cómo ser valiente para ir más allá de, no sé, de guardar las emociones en un baúl, me pareció invaluable. Por acá, allá con Carlos. Bueno, yo también me uno al club de que me gusta la película, por ahí también si alguien quiere, estoy de acuerdo. Y yo agregaría, perdón, que me gusta también, que es algo poco común en el cine, el tratamiento del lúdico de la cannabis o de las drogas, que normalmente es muy moralino, pues en el cine en general son contadas las películas que abordan esto, ¿no? Es un cartero que le encuentra la marihuana al hijo, y dice, no, esto no puedo más, ¿no? Y encuentra el que se le aparece Eric Cantona, parece divertidísimo.
Sí, rescato mucho la película y en términos específicos, la última parte donde se ve que lo que de alguna manera es parte de la hinchada, de la porra del Manchester United, socorre en este momento a Eric ante un capo de la droga. Ahí se ve de alguna manera el compañerismo devenido en amiguismo en este caso, se ve el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, que es lo que también tiene el fútbol. El fútbol es una asociación civil en principio. Lamentablemente, caso México, se han privatizado los clubes, pero los que venimos desde temprana edad de un club social y deportivo, tenemos sentido de pertenencia hasta hoy. En mi caso tengo 49 años en México, pero mi equipo es un equipo de Argentina. Entonces que no me pierdo un solo partido, aunque en este momento estaba espiando que estaba perdiendo. Pero bueno, es el Racing de Avellaneda, pero hay una pertenencia, hay una identidad, hay una amistad, que es lo que da la película cuando los amigos se transforman en solidarios con la problemática del hijo de Eric. Me encantó esa parte. Creo que daba para más. Creo que daba para más. Un poquito más, rescatar la identidad y la pertenencia. Yo le preguntaba hace un rato al compañero Pavel si Cantona no había jugado en la selección de Francia. Me dijo que no, que se peleó con el técnico. Pero lo que pasa es que ahí está el problema. Nosotros queremos que los jugadores sean más rebeldes, que los jugadores de alguna manera interpreten la rebeldía no solamente con su destreza futbolística, sino con la actitud. Pero también está el matiz. ¿Por qué le estamos pidiendo a los jugadores que sean más rebeldes, que protesten, que eleven la voz, cuando no le pedimos eso a nuestros representantes políticos? Es una paradoja, ¿no? Sí, el aficionado va al estadio a desahogar la frustración de la semana y empieza a insultar a los jugadores, al árbitro, etcétera. Pero resulta que a los representantes políticos no se tiene ese acceso. Y es ahí donde me meto un poco en el problema de los desclasados. Esos jugadores que vienen de muy abajo, que vienen de barrios pobres, porque el fútbol le pertenece a la clase obrera. En definitiva, es de la clase obrera, es de los vulnerables, de los pueblos. El problema es que cuando vieron el negocio, los de la clase dominante, se lo llevaron para ellos. El caso FIFA, el caso Mundial 2026, es un gran reflejo de lo que digo. Pero el jugador tampoco, el jugador es desclasado y no le podemos exigir tanto. De repente yo siento que a nivel personal se le exige mucho en su conducta, en su vida pública. Como decía Candia hace un rato, he sabido el caso de los jugadores que se meten con actrices, con vedettes, con chicas hermosas, pero que los dejaron totalmente en la lona. Les han vaciado sus cuentas y los dejaron en una pobreza total que esos mismos jugadores terminaron pidiendo limosna. Creo que eso se ha solucionado con la asociación civil, con la pensión de los jugadores, con la educación, con la primaria, secundaria que se le da a los chicos de fuerzas básicas, de divisiones inferiores, y ojalá México algún día tome ese ejemplo. Lo hacía el Atlas de Guadalajara, lo hacía hace mucho tiempo el Atlas, las Chivas también lo hacían en Guadalajara, pero lamentablemente se perdió porque se privatizó. Y cierro con esto. Tenía razón Jorge Valdano cuando dice que el fútbol se politiza cada día más y la política se futboliza cada día más. Gracias. Acá, nada más un segundo, me gustaría retomar algo de lo que dice Carlos con lo que decía acá el compañero sobre el momento del pop cuando se cuestiona lo de las camisetas y que se habla de los Glazers, ¿no? Que son los gringos que ahora estamos viviendo como los gringos salieron no solo, digamos, en este emprendimiento político de capturar la FIFA, que yo sostengo que ya lo lograron, bueno, creo que es evidente, sino que, digamos, a la par, hace unos buenos años, unos 25 años, salieron de compras a comprar un montón de equipos de fútbol en el mundo, y eso, los Glazers compraron el Manchester United, siguen teniendo la mayoría, y en esta escena del pop es donde se
se dirime esto, ¿no? Como llenaron de publicidad, le quitaron identidad, ya es de los gringos, no de las familias de Manchester. Y bueno, creo que ese es un problema ahora que también empieza a suceder esto en digamos, hablando de la élite y los dueños de los equipos. Ya, listo. Sí. Buenas noches. A mí me gustó mucho la película, la verdad. Y bueno, me gustó mucho la película, justamente lo que ahorita mencionaban, esa parte de las emociones como hombre, ¿no? Como hombres no sabemos muchas veces expresar lo que sentimos y buscamos de cierta manera un refugio. A mí me encanta el fútbol, fanático del Club Guadalajara, y justamente, por ejemplo, nosotros saliendo de la universidad, salimos a despejarnos haciendo esta actividad, jugar fútbol, eh, sacar nuestro estrés, nuestra frustración y demás, ¿no? Justamente ahorita me llamó mucho la atención un comentario que hicieron de cómo es posible que nos organicemos más para hacer una reta de fútbol, justamente ahorita en la previa al Mundial, ¿no? Organizarnos para ver el partido, para ir al estadio y no podernos organizar para exigir como tal nuestros derechos. Estamos mejor organizados para ver un partido que justamente exigir a nuestro gobierno, ¿no? Sabemos que el fútbol es un negocio y justamente como lo recalcaban ahorita en la película, ¿no? Como hincha de un club, quieres que tu jersey se vea limpio de publicidad, un jersey limpio. Y actualmente pues está lleno de patrocinios, ¿no? Entonces vuelvo a ese punto. Ahorita el fútbol ya es puro negocio. Antes veías estrellas en los barrios y actualmente como está privatizado, pues ya solo el que tenga el capital puede destacar. Ya no tanto por talento, sino por más de quién puede ascender a esa parte, ¿no? Bien, digo, excelentes observaciones las que se hacen. Hay como subproductos de la película, ¿no? El tema que señalaba bien la compañera, el machismo, el lenguaje, ciertas formas de expresar sentimientos y eso. Pensaba en algo decía el compañero cuando hizo referencia a un grito que la porra del Atlas lo puso de moda para repudiar, creo que era Osvaldo Sánchez, no sé quién, que había pasado de Atlas a Guadalajara y el rival de la ciudad. Entonces empezó eso como una broma, se ha extendido y es una palabra que descalifica sobre todo al portero del equipo rival en el momento que hay una jugada que hace pausa, que es el saque de meta, ¿no? Digo, tal vez eso es lo más burdo y lo más repudiable, lo más pobre, lo menos creativo. Mire, yo digo, como acá hay confesiones futboleras, yo soy hincha de los Pumas, les aclaro el próximo campeón de la Liga Mexicana, adelanto resultados, y digo que no quede nada en secreto ya. Vamos a sincerarnos, además estamos en un lugar que se llama Rosa Luxemburgo, así que como decía, todo que tiene que ser crítico acá adentro. Y bueno, y estoy a veces en la porra y escucho ese tema y me fastidia. Y generalmente aparece cuando las cosas están mal, cuando el equipo anda mal o cuando el árbitro falla algo en contra de nuestro equipo, entonces la gente, mientras tanto no aparece el tema, no está. Es realmente una regresión, creo, en términos de psicología infantil, es volver a la edad de 3, 4 años, cuando el niño escucha de los adultos de su casa la palabra tontejo, la repite y logra que todos los adultos volteen y lo miren y le digan, no se dice eso, la tienes prohibida, todas esas cosas que no sirven para nada, además el niño lo sigue repitiendo, ¿no? Parece una transgresión, pero en términos de regresión, es un infantilismo absoluto. Me molesta con eso, porque después hay otros cantos, miren, muy duros, muy descalificadores, pero por lo menos la gente se toma el trabajo de tomar de copiar o imitar una melodía comercial
y dice, vengan a ver, tal cosa. Bueno, yo prefiero, también eso es horrible, pesadísimo, pero prefiero eso, un poco más creativo, más de adulto, que la estupidez esta de una palabra, que ni siquiera, creo yo, tiene una carga homofóbica, no da ni para eso, es como decirle tarado, que no sé, 50.000 bocas gritándole tarado a un portero, o idiota, o inútil, qué sé yo. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto, que las referencias que se hacían a cierta subcultura de los estadios, ¿no? Y del lenguaje entre adultos. Sí, adultos masculinos, porque bueno, ahora digo, hay asistencia en casi todos los países del mundo, hay una asistencia importante a los estadios de público femenino. Y enhorabuena por muchas razones, ¿no? Y se terminó aquello de que las cantinas prohibían el ingreso de mujeres, niños, perros y uniformados. Toda una cantina, y el estadio es para todo el mundo. Micha y micha, hombres y mujeres, más todas las opciones que ustedes quieran ver, ¿no? Quería puntualizar eso nada más. En ese sentido, yo creo que la película muestra que el estudio de públicos, de masculinidades y de género en el cine todavía, relacionado con el fútbol, todavía da para muchos campos, para muchos temas más, para debates, para estudios sociológicos que todavía también están como en pañales. Y la parte de que en Inglaterra, desde el propio, creo que por eso es como Lodge quisiera que fuera esta asociación y este club, ¿no? Cuando fue de los primeros en que los gringos salieron de compras y compraron al Manchester, al Arsenal, y después llegaron los petrodólares y llegó el jeque y los rusos, que llegó Abramovich, cuando entonces también yo creo que es parte de esta aspiración, de este reflejo de cómo debería ser el club todavía. Uno de los lugares donde parece que todavía se defienden un poco más es en España, con el Barcelona, con todos sus problemas económicos, con la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, inclusive el Real Madrid es un club, ¿no? Pero es un club donde cuando ganas el puesto de presidente casi que eso te da derecho de usarlo como parte de tus compañías y de tu estructura económica para llevar la marca de Real Madrid, como lo hace Florentino Pérez con las constructoras en Colombia, en Asia, en todo, en Guatemala. Es formalmente un club, solo Florentino solo tiene el 2%, pero son de estos intríngulis económicos, ¿no? El haber llegado a la posición del club le permite desplazar al resto de los socios y manejar el Madrid casi como compañía privada y económico. Y en ese sentido también, como hincha de los Pumas, pues no es así una de las últimas referencias, cuando dicen el Barcelona todavía tenía limpia la camiseta cuando es el juego entre el Manchester y el Barcelona. El Barcelona después le dio la vuelta, bueno, que nos patrocine UNICEF, y le damos, finalmente el Barcelona también acabó con un comercial en el pecho, y ahora creo que el estadio es el Spotify. Lo mismo fue el golpe cuando a los Pumas pues acabaron con Banamex y con Herbalife, ¿no? Creo que es de las peores publicidad que puede uno traer en el pecho, traer a Herbalife en aquel tiempo, el boletazo. Pero en ese sentido, pues es un poco, a pesar de todas las dificultades, pues le sigue viendo en los Pumas. Y la forma en que en México también es extraño de que vemos televisión, a pesar del monopolio de televisión, estarlo viendo con comerciales, el zorro, el boletazo, de esta forma, el Doneto y todo lo del oso, que se meten sobre el producto, ¿no? Cuando de las campañas de las televisoras tienen un precio muy grande, tienen ganancias que pueden salir con que son pérdidas. Bueno, creo que lo único que tiene pérdidas es Salinas Pliego, pero parece que es una estrategia de que todos sus libros generen pérdidas para meterlos como impuestos. Entonces, sí, esta parte en que la asociación que viene para esta acción colectiva, gremial, incluso como aficionados, sí es más difícil, sí le exigimos a veces a nuestros jugadores que hagan lo que para nosotros como aficionados es muy difícil, como exigir transmisiones limpias y mejores, que sería como lo de menos, ¿no? Si pago por un boleto que ya me están cobrando la playera sucia, si tienen un montón de publicidad, pues cuando la vea por televisión mínimo verlo limpio, pero ni siquiera eso lo logramos, pensando que la televisión es la pantalla chica en comparación con el cine en pantalla grande. En este plan de hacer observaciones sobre la publicidad, pensemos lo que es un coche de Fórmula 1. ¿Han visto lo que es? Por favor, a mí me cuesta leer la publicidad, está casi encimada. Digo, si el fútbol está contaminado por los temas económicos, pensemos en el automovilismo. En el tenis profesional, sabemos cuánto se disputa acá, cuánto se juega en términos de dinero, en términos económicos, en los
torneos de primera línea del tenis profesional, o en la NBA de los Estados Unidos, el mejor básquetbol del mundo, o en el fútbol americano, digo, el dinero llegó a todos lados, ¿no? En ese aspecto, y se refleja un poco en esto que decimos de arruinar playeras, sobre todo. Claro. También no son, pero la explotación también últimamente del tenista es brutal, ¿no? Jugar a las 40 grados en Nueva York, aunque se lleven una millonada, pero de esos creo que viene también París, que va a ser una humedad, y del Estrella, aunque sea la Estrella, tiene las peores condiciones, porque tiene que jugar en la peor condición de humedad para la que televisión lo pueda transmitir al resto del mundo. Pero son de esas cosas en que también Kellogg quería tocar el fútbol, ¿no? También es uno de los temas en que se rescata, y sí, pero creo que sí lo trata como una carta de amor, como debería serlo, y no como a veces, como en realidad ocurre. En ese sentido, creo que Kellogg no quiere mostrar que la cancha no es tan neutral, ¿no? En ese sentido, pero se puede seguir viendo tragedias en otras películas. En esta no, efectivamente, Kellogg deja un final muy, muy feliz. Si les interesa todo esto que estamos hablando, está acá en 50 cuartillas. No sé si alguien por allá atrás, buenísimo. Sí, bueno, yo quiero agregar el comentario con la compañera, que yo también tuve el análisis similar a ella desde la perspectiva feminista, sobre que era muy fácil observar cómo parte de la película fue una declaración de Cantona diciendo: soy un hombre, un hombre sintiente. Él no se tomó el protagonismo de tomen la patada, es el protagonista de la película, no, sino dar la contraparte y decir: soy una persona sintiente y estoy hablando de las emociones. También algo que creo que no habían comentado fue la parte donde dice que está rodeado de 60,000 personas, y que dijo que le decían que ha de haber sentido muy bien, se ha de haber sentido muy bien en ese momento, y él dijo: no, la verdad tuve miedo. O sea, yo creo que la película sí deja claro que es una declaración de las emociones totalmente. Otra cosa también que iba a comentar fue del compañero que dice que es más fácil, bueno, que se le exige a los jugadores. Yo creo que también es porque nosotros sabemos que tienen un poder de convocatoria súper grandote, y entonces es mucho más fácil que si ellos dan un mensaje que nosotros creemos que es bueno, es mucho más fácil que todas las personas le puedan tener ese tema sobre la mesa. Y la otra cosa que iba a comentar la acabo de olvidar. A mí me parece que la película falla bastante porque justo pese a que nos presenta ciertos problemas sociales en la sociedad inglesa, al final lo que dice es: el fútbol lo salva todo. Siento que lo dice: problemas de depresión, el fútbol lo salva; problemas con tu primera esposa, el fútbol lo salva; problemas con hacer amigos, el fútbol lo salva. Y pareciera que eso fue la película. Al final, pues simplemente es una carta de amor hacia el fútbol, y hasta ahí, no queda más. O sea, realmente trata de meter cierta problemática social, pero al final la solución es el fútbol. Y pasa lo mismo, o sea, creo que la idea que me queda es justamente esta: podemos ser muy críticos, pero cuando se mete el gol de tu equipo favorito se te olvida todo lo demás. Puedes ser crítico porque la playera está inundada de publicidad, pero cuando se mete el gol se te olvida, y entonces hay que festejar. No sé, creo que eso es lo que me deja a mí la película. La verdad es que, bueno, está divertida, está entretenida, pero al final creo que se queda bastante, pues, como una película entretenida. No sé si además por acá, venga. Bueno, o sea, no creo que la peli diga que el fútbol soluciona todo. Sí hay algo ingenuo en el final, en la respuesta comunitaria. Yo también leo el paralelismo con la autodefensa comunitaria, ¿no? Más cercano a nuestras experiencias en México. Yo creo que dice: hay cosas como la depresión, como la tristeza, como problemas que podemos atender
en comunidad, en colectividad, y el fútbol en su esencia es un articulador social, ¿no? O sea, un centro que articula entramados comunitarios. Incluso con un entramado comunitario chido es muy difícil hacer frente a una serie de problemáticas, ¿no? Y yo también leo el final así, o sea, la parte que denuncian de quizá un poco ingenua del desenlace, apelando justo al ridículo, ¿no? O sea, cómo vamos a destronar al violento, apela a la fuerza del ridículo, ¿no? De la burla, del humor, de la humillación en el imaginario social. Algo muy como de fuente ovejuna, ¿no? Más cercano a nuestras experiencias en México, como quizá Cherán, ¿no? O sea, el día que la banda decidió organizarse para correr a los narcopartidos. Yo también lo veo como una expresión por parte de Cantona de no violencia, ¿no? O sea, tuvieron que organizarse de alguna forma y como que hacer un contrapeso al poder del violento de una forma no violenta. De acuerdo, yo pensaría que además hay un elemento interesante que es el video, ¿no? O sea, tanto la patada es este video pues esto, que digamos da pie a, bueno, ¿cuánto llevamos hablando, no? De la patada. Y yo pienso que la patada es una especie como de portal en la construcción de este metapersonaje que hasta hoy es Cantona, o sea, en las muy vergonzosamente muy pocas grandes manifestaciones contra el genocidio en Palestina han sido lideradas por Cantona en Inglaterra. Cantona es una figura hasta el día de hoy antifascista en Inglaterra y me atrevo a decir que pues, por lo menos en todo el mundo occidental. Y regresando a la película, a mí me parece interesante que justo la existencia de un video es lo que va dando elemento narrativo para lo que viene, digamos, ¿no? O sea, este papá que toma acción y dice, no voy a defender a mi familia, voy a defender a mi hijastro, es grabado y humillado y al final vemos cómo la colectividad lo apoya y le da la vuelta igual con, digamos, sí van y le destrozan la casa y todo, pero digamos, sí es como una sanción colectiva con la cámara, lo cual creo que es bastante, me atrevo a decir, un poco vanguardista en el momento, porque de verdad YouTube estaba apenas como entrando a nuestras vidas, ¿no? O sea, ahí me parece que abre un tema interesante, perdón. El Bluetooth, exacto. No sé si allá. Justamente tiene que ver con el año en que se hizo la película, ¿no? Justamente es cuando YouTube va entrando y cómo nació, bueno, cómo es que YouTube se tomó en los primeros años, ¿no? Que era más bien solamente ridiculizar o subir videos ridiculizando. Entonces yo creo que de ahí se toma esta idea que para mí está interesante, pero en realidad siento que no aporta tanto, más bien es tomar como la idea de cómo se percibía el YouTube en ese momento, ¿no? Que era ridiculizar gente, ¿no? Es que luego también al principio las herramientas un poco medio imitan a la anterior y tarda un poco en como tomar forma ese nuevo lenguaje y ese nuevo consumo, entonces, y creo que ahí lo conectaría un poco como, creo que lo que hace Ken Loach es, o sea, digamos, él no filma, me parece, digamos, lecciones de lo que debe o no debe consumir o hablar o pensar la clase trabajadora, sino creo que hace un retrato. Acá hay un tono de comedia, pero pues sí es cierto, de pronto es un poco como fuerte ver cómo Eric Bishop, nuestro personaje, todo lo lleva al fútbol, ¿no? O sea, momentos que tienen que ver bien íntimos o con la hija o tal, claro, cuando fulanito, tal jugador estaba en la cancha y quedaron 3-1, no sé, y de pronto un poco parece demasiado. A mí me encanta el fútbol, pero también me pareció demasiado, pero creo que así es. O sea, así es. Yo, por ejemplo, a lo largo de esta como tercera función, con las dos compañeras que nos han acompañado, hemos visto cómo, escuchando el testimonio, por ejemplo, de las compañeras, es
pues sí hay un feminismo militante bien interesante, bien poderoso, pero con el fútbol, ¿no? Como el fútbol ahí como bisagra de un montón de cosas, y el testimonio de es que la manera de vincularme con mi papá era a través del fútbol, está ahí. Era el momento, o sea, no era así con el libro, la plática, sobre la reflexión, no era así, el Chivas Pumas, ¿no? Y ahí se iba construyendo. Y es así como un poco se vive el fútbol entre la clase trabajadora, creo, no sé qué piensen por acá. Hay un momento que Cantona dice, he provocado que los ingleses se junten, se abracen y se besen. Lograr eso con los ingleses no es fácil, no es fácil. Y más extraños, porque estás en la cancha, estás en el estadio, tu equipo hace un gol y resulta que el de al lado es un extraño, pero te abrazás con él de la emoción y también llegás a llorar. Entonces, todo eso que el fútbol produce es el colectivo de alguna manera. Es desde chiquito cuando empezás a patear una pelota y es cuando te va a ver, cuando eres adolescente te va a ver tu novia, tienes tus primeros amigos, tienes tus primeros gestos solidarios, porque es un deporte solidario. Es un colectivo hermoso. El problema es cuando lo mercantilizan, porque cuando lo mercantilizan el negocio le gana al fútbol 8-0, evidentemente. Pero no todos son como Cristiano Ronaldo, ¿no? Afortunadamente, digo. O sea, no todos tienen ese ego impresionante que tiene este chico, como tienen muchos jugadores, porque hay jugadores que realmente están levantando la voz. Por ejemplo, cuando Cantona dice, pega esa patada, qué lástima que no se vio, pero ¿por qué el público puede decirte lo que se le pega la gana y te puede insultar y mentar madres? No, no es así tampoco. No es así. Entonces, yo creo que en ese aspecto el fútbol lo ligamos con todo, lo ligamos con la literatura, lo ligamos con la política y lo ligamos con la religión incluso. Y bueno, en este momento lo estamos ligando con la guerra, que es el caso de Irán. No es casualidad. Decía Galeano que el fútbol es el colectivo más grande que hay, más estrecho y más solidario, donde los dioses de barro, como lo llamaba él a Maradona, los tenemos todos los días con nosotros, aunque la religión, digamos, aunque desde el punto de vista religioso, es el único deporte que no admite ateos. También. Perdón, es que ya de mi parte, para cerrar, me acordé de una discusión que tuve alguna vez y me gustaría preguntarle su opinión. Yo platicaba con un estudiante, este compañero estaba estudiando la maestría en economía y discutíamos, yo decía que me parecía que en el 2015 se juega un partido México-Brasil amistoso sin razón aparente, pero coincidía con las elecciones intermedias. Entonces mi hipótesis era que ese partido se llevó a cabo con la intención de que hubiera menos votantes ese día porque iban a estar en el México-Brasil. Y resulta que esa fue la elección donde Morena obtuvo su primer triunfo. Bueno, obtuvieron algunos diputados la primera vez que participó en elecciones y ganó no sé cuántos, 7 legisladores. Ajá. Entonces, la pregunta es si, ¿qué opinaban de eso? Si tenía sentido plantear que el partido amistoso, que no sé para qué lo convocaron, se hacía con esa intención o no. Perdón, es que a mí se me ocurre, yo diría que sí, y, o sea, digamos, entiendo tu hipótesis, o más bien, quiero decir, a ver si entendí, es como el fútbol usado como espectáculo para distracción de un evento democrático. Yo pensaría, a mí parece que todavía el ejemplo más burdo y obsceno es un América Pumas, que nunca, antes ni después, la Federación Mexicana de Fútbol pasó a un lunes para que el muñequito sin pilas, Enrique Peña Nieto, en 2013 rindiera su primer informe y vaya que estaban muy nerviosos porque Peña Nieto, entonces, pues un América Pumas, o sea, toda la carne al asador de la sociedad del espectáculo para, pues si el
si el nenito, si el nenuco pues se equivoca, pues tener un América Pumas, ¿no? Pues sí. Y de esto, pues debe haber un montón, pues, pero para mí, de los últimos años, ese me parece el más fuerte. Y me acuerdo porque además tuve un accidente automovilístico un poco a propósito, o sea, un poco tuvo que ver con ese día. Sí, terrible. No sé si… Sí, claro. Ya te pasan a ti. Nada más hago un apunte y ya las… No, mira, lo que dices encaja perfectamente en la lectura que hacemos desde un enfoque multidisciplinario de las ciencias sociales sobre el tema del fútbol. Insisto que se refleja en alguna obra modestamente literaria sobre el respecto, ensayística nada más, no son estudios académicos. Y alrededor de esto hemos pensado mucho en la cuestión esta. Y en el caso de México, puntualmente, elecciones, había una constante histórica de que cuando el presentismo era alto, aún en el antiguo régimen, un partido que ganaba de todas, cuando el presentismo era alto, había una mayor participación de votantes en favor de fuerzas de oposición, aún aquellas que eran paleras, muy secundarias, ya sabemos, no vamos a hacer historia ahora, ¿no? Ya después apareció el PRD, después Morena en 2014, etcétera, ¿no? Y existía una intencionalidad del Estado de desalentar la participación, considerando que el votante un poquito más consciente, más militante en derechos civiles, era un votante de oposición. Entonces, lo que tú señalas tiene que ver con eso. Y hay otras cuestiones. Voy a contar una anécdota, un episodio que es serio, que se le ocultó todo lo que se pudo hasta que hubo que reconocerlo. 1970, partido Italia-México, sí, tenía que jugar acá, en Ciudad de México. Se hizo una evaluación de la Secretaría de Gobernación y de los organismos de seguridad que se temía que si el resultado era favorable a México, iba a haber, como siempre, trago, borrachera, todo el mundo a reforma, echar relajo y hacer desmadre. Pero iba a haber expresiones antigubernamentales, a nivel de consigna, nada de tomar el poder ni asaltar el Palacio de Invierno, consigna, pero el festejo iba a tener un tono antigubernamental. Supuestamente se hizo un sorteo que nadie sabe para qué se hizo, ni dónde se hizo, ni cómo, y se decidió que la sede fuera Toluca. Se entendió en términos de seguridad callejera, estrictamente de seguridad interna del país, que si el resultado era favorable a la elección mexicana, era más manejable desde Toluca y se podía tapar la información para que no trascendiera en la prensa internacional. Ese sorteo nunca existió. Fue un pedido explícito del gobierno mexicano de Díaz Ordaz a la FIFA para que hiciera esto. Y otro apunte breve. Mañana creo que se reúne Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con Giorgia Meloni. Y entre la carta de seducción que lleva, de las varias cartas que va a jugar, porque hubo un distanciamiento con Donald Trump, es que le van a pedir a Infantino que vete a la selección iraní, que la excluya y que sea sustituida por la selección italiana. Ya lo intentaron, no dio resultado. Ahora lo va a pedir Marco Rubio a Infantino y lo va a negociar con Giorgia Meloni. Italia, mundialista de muchas veces, con una trayectoria muy buena, en los últimos mundiales no ha participado. Digo, otra muestra, por si tuviéramos alguna duda. Y en ese sentido, yo creo que el dinero de la FIFA y el fútbol también tiene a veces otras dinámicas que van independientemente del calendario político. Las elecciones presidenciales de México coinciden con el Mundial por calendario. Hay Mundial en 2006, 2002, 2018. Lo que sí es que los partidos políticos, la estructura de gobierno, trata de aprovecharla si coincide, insisto. Creo que en ese juego que mencionas, quien más lo aprovechó fue el Partido Verde. Fue quien sacó publicidad a medio campaña regalando las mochilas, contratando a los Star Talents que salían, y creo que hasta un anuncio de Miguel Herrera, si mal no recuerdo, del técnico en turno. Sería cuestión de que revisáramos. Yo creo que el partido estaba programado porque en julio es la fecha en que se dan la manera de controlarlo, pero sí, quien se monte a la campaña y a la de todo. El más caso en México, donde sí ha sido más preocupante, cuestiones de seguridad. El de Toluca, el de Peña Nieto, el América Pumas, y también hubo un traspaso de un América Pumas que estaba para 2 de octubre y después también lo movieron
para otra fecha por los temores. Pero sí que la relación de los temores y el uso, el más reciente fue, creo que hubo un debate en una liguilla, donde Carlos Albert sí dijo, no vea la liguilla, vea el debate presidencial, y lo corrieron. Ahí sí fue de las últimas de Carlos Albert, del momento en que dijo, yo no voy a ver la liguilla, creo que jugaba el Morelia y le pasaba a TV Azteca, porque era de Azteca, y en el otro canal era el debate, y Albert fue de los pocos que dijo, no vea. Sí, no vea el debate, y lo corrieron, ya ni siquiera trabaja en Azteca, lo corrieron de ESPN, pero era el mismo negocio político que dijeron, no, este comentario sí fue para hacer otra corrida más de las que lleva Carlos Albert de los distintos medios. Buenísimo. Yo Una nada más una última. quería Berenice. comentar que estaba de acuerdo con eso de que el dinero arruina muchas cosas del fútbol. Nada más ver las liguillas, bueno, sí, la liguilla mexicana, ¿no? Que a pesar de que corre mucho dinero, juegan pésimo, ¿no? Ojalá fueran como otro tipo de fútbol donde se gana mucho dinero. Pero además la cuestión de que el fútbol sí es algo estructural en la vida muchas veces de las clases trabajadoras, ¿no? Y que a veces yo creo que las personas que estamos más cercanas a la academia olvidamos eso. Y nada más es como bien curioso notar muchas veces, yo lo he visto en tíos, familiares, amigos, que cómo se diferencia datar fechas, ¿no? Las mujeres usan mucho los partos de sus hijas, hijos, para decir, sí es cuando mi hijo tenía tal edad. Y los hombres muchas veces las copas, ¿no? Cuando ganó México, cuando ganó Italia, entonces es muy importante realmente el fútbol en muchas cuestiones ahí sociales. Y yo quería nada más preguntarles si, no sé, quizá ya lo discutieron, la verdad no lo he leído porque fue así, ¿por qué se decidió dividido el Mundial esta ocasión? Y si creen que eso se va a seguir repitiendo. A ver, muy breve, ¿quién de los dos? Parece que el Mundial iba a regresar a Estados Unidos, era quien tenía el derecho, y por verse un poco más político, compartió un poquito para Canadá y un poquito para México, pero el Mundial es de Estados Unidos, para no verse que regresar al Mundial es para Estados Unidos. Se ve más friendly el Mundial, por decirlo en términos ingleses, se ve más políticamente. No contaban con que iba a regresar de nuevo Trump, ¿no? Se suponía que Trump lo había conseguido, ya no iba a estar Trump, para cuando entonces iba a ser más tersa la diplomacia, pero regresó Trump y estamos metidos en estos, en que Irán no puede venir, en que hay expulsiones del ICE a los migrantes, y más o menos parece que va a ser un modelo así. El siguiente va a ser España, Marruecos y Portugal, también están en el lío, y con algo peor todavía. No, pero creo que para 30 es España, Marruecos, Portugal, y el otro Arabia, inclusive con una locura peor de como en realidad era el centenario del Mundial de Uruguay 1930 y hubiera sido mejor que el Mundial regresara a Sudamérica, pues creo que la inauguración va a ser en Paraguay, un juego en Asunción, un juego en Buenos Aires y un juego en Uruguay y en Montevideo, una semana antes de que inicie formalmente el Mundial. Van a ser 3 juegos. Uruguay porque era la sede del Mundial hace 100 años en Montevideo, Buenos Aires porque es campeón del mundo, y Paraguay porque es la sede de la CONMEBOL, porque el presidente de CONMEBOL es paraguayo, pero no hay otra razón para que el Mundial inicie en Paraguay. Creo que cortaron a Chile, porque la candidatura era de los 4 países, pero le dijeron a Chile no, porque allá es mucho, pero también va a ser ya esta convención. Ese también para los futbolistas que les toque va a ser extraño, jugar en Asunción, que es difícil llegar, o jugar en Buenos Aires y chutarte luego un viaje para jugar, no sé, en 5 días, o cómo será la programación. Sí, y está el pleito en dónde va a ser la final, ¿no? Si en Rabat o en Madrid, que debe estar ahí soltando dólares para definir eso. Sería el otro cambio importante es que son 48 equipos, 12 grupos de 4, es un torneo de liga. Han hecho un churro, definitivamente, digo, en aras de potenciar el negocio y de meter nuevos protagonistas. Apareció una isla, sí, mes y medio de fútbol. Digo, y como decía por ahí, no sé si era Valdano, dice, vivimos los mundiales con esa sensación de que todos los días son domingos, ¿no? Siempre tenemos algo para ver, llega uno del trabajo, donde fuera, vamos a ver el partidito que nos toca, aunque sea un churro, ¿no? Una cosa. Y ahora lo que hicieron fue eso. Se va a degradar el nivel futbolístico, ¿no? Digo, también que haya muchos actores, muchos protagonistas no es malo, pero digo,
meter así, a ver el que levanta la mano. ¿Quién quiere ir al Mundial? Allá, allá, ¿qué otro? No, parece la liguilla mexicana, que llega un momento entre que el playoff, el play-in, qué sé yo, y era la cuestión de levantar la mano, ¿no? Claro. Oigan, pues estamos ya cerrando, la verdad es que se puso bueno, ahorita podemos seguir y también recordarles que hay libros a la venta, aprovechar y allá con Carlos, yo voy a querer. Les digo muy rápido las funciones que nos faltan. Por acá alguien mencionó a Irán y justo nuestra siguiente función es Offside, fuera de juego de Jafar Panahi de 2006 sobre la prohibición del gobierno iraní sobre que entren las mujeres a los estadios. Nos van a contar Alejandra González y Sebastián Extremo sobre si esto sigue vigente y un montón de elementos del contexto actual de Irán, que ahora vaya que está complejo y bueno, con su buena perspectiva histórica y muy futboleros. Y va a ser en el Cineclub Salón Rojo. La siguiente función acá es, todas las funciones son miércoles, entonces el 13 de mayo en Salón Rojo, acá 20 de mayo con Paola Villarreal y Perla Costa, Tan cerca de las nubes, de Manuel Cañive, el documental sobre las primeras mujeres seleccionadas, que se volvieron la selección de fútbol femenil del país, siendo muy jóvenes, de la periferia, con todo en contra, y hicieron una proeza, la verdad. La siguiente función es el 27 de mayo con Los dueños de casa de Carla Dauden. Van a comentar Silvia Emanueli y el compañero Carlos Acuña. Y nuestra última función acá es el 3 de junio con el compañero Carlos Prigolini, acá presente, y Beremundo Carrillo. Y cerramos el ciclo con Dani Carlos, un periodista colombiano, con la película Democracia en blanco y negro, de la democracia corintiana, de el Sócrates, médico rebelde y compañía, el 10 de junio, un día antes de la inauguración del Mundial, que es aquí en la Ciudad de México, que va a ser aquí a unos cuantos kilómetros. Bueno, pues no queda más que agradecerle a nuestros invitados, a quien me gustaría pedirles un fuerte aplauso. Y agradecer una vez más la hospitalidad y toda la idea y toda la producción a la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿perdón? Sí, claro, agradecerles mucho, agradecerles siempre por siempre apoyar proyectos pues de crítica y de alto contenido social. Esto ha sido un placer y pues nos vemos el siguiente miércoles en el centro, y si no pueden ir al centro por algo, pues nos vemos en 15 días acá. Muchas gracias.